Administrativando Abogados. Nos ocupamos en este vídeo de analizar el devengo de los intereses de demora en el ámbito de la administración pública cuando ésta se retrasa con un determinado contratista en el abono de sus facturas. Se trata de un supuesto distinto al que podría ser, por ejemplo, una devolución de ingresos indebidos, que tiene su propia regulación en la normativa tributaria. La clave del cálculo de los intereses de demora frente a la administración pública y en el ámbito de la contratación pública se encuentra concretamente en el artículo 198, apartado cuarto, de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, reguladora de los contratos del sector público. En primer lugar, conforme a dicho precepto, debe destacarse en cuanto al plazo del que la Administración dispone para abonar el precio de un contrato, que es de 30 días naturales desde la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad de la Administración con los bienes y servicios entregados por el contratista. Transcurrido el plazo sin haberse abonado el precio del contrato, la Administración deberá abonar al contratista los intereses de demora y, en su caso, la indemnización por los costes de recobro previstos en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Si el pago del precio del contrato ha de hacerse, como hemos dicho, en el plazo de 30 días desde la aprobación de las certificaciones o de los documentos que acrediten la conformidad de la Administración con los bienes y servicios entregados por el contratista, el plazo del que dispone la Administración para aprobar estos documentos, con carácter general y salvo algunas especificaciones previstas para los contratos de obra en los artículos 210 y 243 de la Ley 9/2017, es de 30 días desde la entrega efectiva de los bienes o servicios por parte del contratista. Por otro lado, para que se pueda iniciar el cómputo para el devengo de los intereses de demora, es imprescindible que el contratista haya presentado la factura o facturas correspondientes ante el registro administrativo en cuestión. De lo contrario, si el contratista no presenta las facturas en ese plazo, no comenzará a computar hasta transcurridos 30 días desde la presentación de las mismas. En definitiva, se cuenta por tanto con 30 días desde la entrega efectiva de los bienes o servicios para aprobar las certificaciones o los documentos que acrediten la conformidad de la Administración con los bienes y servicios entregados por el contratista, así como para presentar por parte de éste las correspondientes facturas, y se cuenta con otro plazo de 30 días desde la aprobación de las certificaciones de obra o los documentos de conformidad, o bien cuando la factura se haya presentado fuera de plazo desde la correcta presentación de esta, para que la Administración abone el precio del contrato. A partir de ahí surgen lo que se llaman los intereses de demora. En el ámbito de la reclamación de los intereses de demora a la Administración, en el seno de una contratación pública, hay tres aspectos claves que deben quedar claros a la hora de su reclamación. En primer lugar, el importe, base sobre el que se calcula el cómputo de los intereses de demora adeudados. Aquí se plantea la duda de si los intereses de demora deben calcularse tomando como base el importe de la factura con el IVA incluido o el IVA excluido. En este punto, la jurisprudencia ha venido manteniendo un criterio unánime. La inclusión del IVA en la base para el cálculo de los intereses de demora solo es procedente cuando el contratista acredite y pueda así demostrarlo en el correspondiente procedimiento administrativo o bien posterior contencioso administrativo que ha pagado precisamente ese IVA que se reclama. En segundo lugar, la fecha inicial a partir de la cual empieza a devengarse esos intereses de demora será diferente según dos escenarios. Por un lado, en el caso de que el contratista presente las facturas dentro del plazo de 30 días siguientes a la entrega efectiva de los bienes y servicios, el plazo para el devengo de los intereses de demora comenzará a computarse a los 30 días desde la aprobación de las certificaciones o de los documentos que acrediten la conformidad de la Administración con los bienes y servicios entregados por el contratista. Si por el contrario no se presenta la factura en ese plazo, entonces la fecha inicial comenzará a computarse transcurridos 30 días desde la correcta presentación de las facturas. De lo anterior se deriva la importancia de revisar las fechas siempre en las que se han entregado a la Administración los bienes y servicios,
Se han aprobado las certificaciones y también las fechas en las que se han presentado las facturas en el registro. En último término, la tercera cuestión importante es la fecha fin en la que cesa ese devengo. La jurisprudencia es unánime al determinar que la fecha fin debe ser aquella en la que el contratista recibe el principal adeudado en virtud de las facturas cuyos intereses reclama. Debe advertirse, pese a lo reiterado de esta corriente jurisprudencial, que sin embargo todavía hay ciertas administraciones que, en un cicatero afán por aligerar los intereses adeudados, siguen liquidando los intereses tomando como fecha fin no aquella en la que el contratista recibe efectivamente el importe, sino aquella en la que da la orden de pago. No obstante, como hemos visto, esto es incorrecto. Administrativando Abogados.